Un saludo, estimados estudiantes de la Universidad Central. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la materia de marketing de servicios y social. En esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo número 6, denominado competencia de servicios. En primer lugar, vamos a dar una pequeña definición de lo que es la competencia. En primera instancia, desde la perspectiva propiamente de la palabra como tal. Nos dice el diccionario que la competencia es la disputa desarrollada entre dos o más sujetos que aspiran a alcanzar un mismo objetivo o buscan la superioridad sobre los otros. Es decir, la competencia entre varios sujetos, pueden ser personas, pueden ser empresas, etcétera, que buscan ser superiores unos sobre otros. Desde el punto de vista de marketing, la competencia básicamente enfocado, relacionado con la definición original, podríamos decir que es la disputa desarrollada entre dos o más oferentes o vendedores, tomando en cuenta que el marketing está compuesto por vendedores y compradores. En este caso, obviamente, la competencia la van a desarrollar los vendedores, ¿no es cierto?, que producen el mismo bien o servicio o uno similar y tienen el mismo mercado meta. Es importante entender en este sentido que para poder competir no necesariamente tenemos que desarrollar o vender el mismo producto. En muchos casos, la competencia se da entre productos similares que buscan satisfacer la misma necesidad y que pueden obviamente competir, ya que van a tratar de alcanzar al mismo mercado meta, es decir, a la misma población o a los mismos compradores. Dentro de esa misma lógica, podemos justamente mencionar lo que se denomina como la competencia directa y la competencia indirecta, en relación justamente a lo que mencionábamos anteriormente. La competencia directa se refiere específicamente a aquellos productos que satisfacen la misma necesidad con el mismo producto o alguno muy similar. Como podemos ver en la imagen, obviamente es una gráfica que muestra una pelea entre dos botellas de gaseosa, pero la referencia que hace es precisamente a lo que es Coca-Cola y Pepsi, que son dos empresas que tienen el mismo mercado y que obviamente desarrollan prácticamente el mismo producto, con algunas diferencias, pero la similitud es muy amplia en el sentido de que se puede considerar prácticamente el mismo producto, ¿no? Esa es una competencia directa, ya que es básicamente el mismo producto y además compiten por el mismo segmento de mercado. En el caso de la competencia indirecta, se puede decir que se considera competencia, ya que básicamente estamos llegando al mismo segmento de mercado, sin embargo no es el mismo producto. Se considera competencia porque puede satisfacer la misma necesidad, al menos de manera parcial. Sin embargo, claramente no es un producto similar porque tiene características diferentes. Como vemos en la imagen, tenemos dos productos que son alimentos. En un caso es comida rápida, o también conocida como comida chatarra, hamburguesas, papas fritas, gaseosas, etc. Y por el otro lado es comida saludable, verduras, frutas, que pueden llegar a satisfacer hasta cierto punto la misma necesidad, tomando en cuenta que ambos productos son alimentos y que buscan obviamente satisfacer la necesidad de hambre, ¿no es cierto? Pero las características son totalmente diferentes, por lo que un producto es obviamente calorías, mucho más saludable, mientras obviamente es un producto posiblemente mucho más atractivo para algunas personas, pero lógicamente más dañino para la salud. Entonces son productos que tienen una línea diferente, tal como se muestra en la figura, pero al ser alimentos y buscar el mismo segmento de mercado prácticamente, y satisfacen la misma necesidad o por lo menos una necesidad similar, se considera la competencia indirecta. ¿Por qué es importante entender cuando hablamos de competencia cuál es nuestra competencia directa y cuál es nuestra competencia indirecta? Porque la manera de enfocar la competencia a competidores directos e indirectos desde el punto de vista de marketing va a ser relativamente diferente. Por otro lado, podemos hacer mención a algo que se denomina como los competidores reales y los competidores potenciales. Los competidores reales son aquellos que actualmente ya se encuentran en el mercado. Es decir, cuando nosotros tenemos un producto desarrollado y comercializado en un determinado mercado, sabemos que existen otros productos similares, ya sea competencia directa o indirecta,
pero que ya están en el mercado, ¿no es cierto? Pueden tener o no la misma participación de mercado que nosotros. Eso es muy importante. Cuando hablamos de competencia, existe algo que se conoce como la demanda insatisfecha. ¿Eso qué quiere decir? Cuando existe demanda insatisfecha, quiere decir que la cantidad de oferentes es menor que la cantidad de demandantes, es decir, hay menos producto en el mercado que el que se requiere. Entonces, en ese caso, no es necesario entrar al mismo segmento de mercado o tratar de abarcar la misma participación del mercado que la competencia, ya que nosotros podemos abarcar un segmento de mercado que no está siendo cubierto por el resto de los oferentes. Cuando no existe demanda insatisfecha, es decir, cuando la demanda es mayor, la oferta es mayor que la demanda, es decir, la cantidad de es mayor de la que requiere el mercado, evidentemente nosotros vamos a ir a buscar o robar, si vale el término, la participación de mercado de otro competidor. Cuando hablamos de competidores reales, son competidores que ya están en el mercado y que posiblemente cada uno tiene su segmento o participación de mercado, o estamos disputando la participación de mercado con alguno de estos otros competidores. Los competidores potenciales son aquellos que aún no están en el mercado, pero tienen altas probabilidades de ingresar en un tiempo muy corto, es decir, en breve, ¿no? Pueden ser competidores nuevos, es decir, empresas que recién van a ingresar al mercado, como también pueden ser empresas ya posicionadas en el mercado, pero en otro rubro o otro mercado. ¿A qué se refiere esto? Un competidor potencial, por ejemplo, supongamos que yo voy a comercializar prendas de vestir. Entonces, es posible que haya otras empresas o algún otro emprendedor que en algún momento decida desarrollar las mismas prendas de vestir que yo estoy ofreciendo. Entonces va a entrar al mercado en algún momento. Ese es un competidor potencial. Cuando el mercado es muy atractivo, es decir, cuando existe una gran cantidad de demanda para el producto, es muy probable que aparezcan eventualmente y de manera muy continua nuevos competidores, ¿no? Y por el otro lado decíamos que pueden existir empresas que ya están en el mercado, pero que pues están en otro rubro, ¿no? Y que de repente deciden desarrollar el mismo producto que nosotros o uno similar. Esas son empresas que ya están posicionadas en el mercado y por su posicionamiento de marca, por la fuerza que tiene su marca, intentan entrar en otros rubros, ¿no? Por ejemplo, con este tema de la pandemia, hay muchas empresas como que generalmente su mercado eran obviamente, o la producción que ellos tenían eran productos de higiene, pero como desodorantes, champús, etcétera. Y ahora, por el tema de la pandemia, han empezado a desarrollar productos propios de la necesidad actual, que son jabón líquido, el tema de alcohol en gel, que no eran productos que estaban dentro de su gama de productos, pero que han empezado a desarrollarlos precisamente por la demanda. Entonces es un competidor potencial que no es una empresa nueva, sino que es una empresa que ya estaba en el mercado con otro tipo de productos o en otro rubro y que aprovechando ya el posicionamiento de marca, que es una marca ya conocida, incursionan en nuevos mercados o en nuevos productos y se convierten de competidores potenciales a competidores reales, ¿no? A veces es un poco difícil identificar estos competidores potenciales porque realmente no sabemos si van a tomar la decisión de ingresar al mercado y en qué momento lo van a hacer. Pero sí es importante tomar en cuenta que pueden ingresar al mercado nuevos competidores cuando nosotros ya estamos dentro de él. Entonces, por eso es importante analizar a los posibles competidores futuros, es decir, los competidores potenciales, ¿no? O pueden ser empresas que tienen el mismo producto, pero no están en nuestro mismo segmento de mercado, ¿no? Por ejemplo, una cadena de farmacias que en este momento, digamos, está funcionando solamente en la ciudad de Santa Cruz y nosotros estamos aquí en la ciudad de La Paz y tenemos nuestra propia cadena de farmacias. Entonces, sabemos que es un cliente potencial porque en algún momento puede ampliar su espacio de trabajo o su participación de mercado y entrar a nuestro mercado, es decir, al mercado de la ciudad de La Paz. Y es un competidor potencial porque tiene las mismas características, los mismos productos, pero de momento no está en el mercado en el que nosotros estamos trabajando. Entonces, esos son competidores potenciales que podrían en algún momento tratar de introducirse en nuestro mercado y abarcar la participación del mercado que nosotros ya tenemos.
Bien, ¿por qué es importante la competencia desde la perspectiva de los servicios? Cuando nosotros hablamos de un producto, evidentemente existen siempre competidores, ya sean reales o potenciales, ¿no es cierto? En el caso de productos de carácter tangible, es decir, de bienes, la competencia es mucho más evidente, ya que hacer productos de carácter tangible, pues obviamente la competencia va a tratar de imitar las características del producto que nosotros tenemos, es decir, la presentación, el envase, el tamaño, la forma que tiene nuestro producto o la presentación que tenga, es decir, la cantidad en la que ofrecemos, por ejemplo, si es una mermelada, un producto de alimenticio, una mayonesa, qué sé yo, la competencia va a tender a presentar un producto con las mismas características, ¿no es cierto? Es decir, en las mismas proporciones o con el mismo volumen, digamos, ¿no? Entonces son mucho más evidentes las formas en las que la competencia pues arremete en un producto de carácter tangible porque tiene mayor capacidad de poder identificar las características que hacen atractivo el producto que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Sin embargo, en el caso de los servicios, hacer productos de carácter intangible es mucho más difícil entrar a competir, ya que no conocemos de manera general las características del servicio de la competencia, ¿no es cierto? O al que queremos atacar, si vale el término, desde el punto de vista del marketing, ¿no? Entonces, hacer el servicio un producto de carácter intangible, lo más importante en el análisis de la competencia son los siguientes puntos: la atención al cliente, es decir, la percepción que tiene el cliente de nuestro producto, en este caso de nuestro servicio. ¿Por qué? Cuando nosotros desarrollamos un servicio, evidentemente lo que llama la atención del consumidor va a ser precisamente la forma en la que se le proporciona el servicio, ¿no? Cómo llega al cliente. Por darles un ejemplo, cuando nosotros vamos a un restaurante, más allá de la comida, que es un producto de carácter tangible, obviamente el restaurante lo que vende es la atención al cliente, ¿no es cierto? El espacio donde uno está, si se siente cómodo, si puede, dependiendo de las necesidades que quiera satisfacer, si quiere ir con un grupo de amigos, si quiere ir con su pareja, cuáles son las condiciones que le ofrece el restaurante para satisfacer la necesidad específica que tiene, que sea un lugar tranquilo, que haya música de fondo, que sea un lugar romántico, que sea un lugar de entretenimiento, que sea un lugar donde se pueda conversar, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de elementos que son los que percibe el cliente cuando hablamos de un producto de estas características, es decir, de un servicio, ¿no? De un producto de carácter intangible. Entonces, cuando nosotros queremos entrar a competir con un servicio, es importante identificar cuáles son las necesidades que tiene el consumidor y cuál es la percepción que va a tener de la atención que va a dar, ¿no es cierto?, al momento de ofrecer el servicio. Por dar otro ejemplo, ahora que está tan de moda el tema del delivery, ¿no? Hay muchas empresas que están haciendo este trabajo de delivery, ya sea empresas que tienen de comida, por ejemplo, que tienen su propio delivery, o que contratan otras empresas que solamente hacen delivery, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia en este sentido para que una persona decida llamar a una empresa u otra para en el servicio del delivery? Uno, el tema de la confiabilidad, de la seguridad, de saber que van a llevar el producto intacto, que no lo van a abrir, que no te lo van a dañar y que van a llegar a tiempo, ¿no es cierto? La atención que tenga la persona que va a entregar el producto con el consumidor, si lo trata bien, si tiene cambio, ¿no es cierto? Porque a veces llegan, nosotros queremos pagar y nos dicen no tengo sueltos. Entonces ese tipo de cosas marcan la diferencia entre un servicio y el otro. Es decir, en otras palabras, nuevamente hacemos referencia a la atención al cliente. El segundo punto, cuando hablamos de la competencia desde el punto de vista de los servicios, es el servicio postventa, es decir, el seguimiento y acompañamiento al cliente. Cuando una persona adquiere un servicio, además de la atención en el momento de adquirir el servicio, es muy importante el después de la compra, ¿no es cierto? Cuando adquirimos un producto, obviamente nosotros vamos a analizar el producto cuando es un producto de carácter tangible, analizamos el producto
producto que le damos, ¿no es cierto? Yo compro un televisor, lo llevo a mi casa y cuando lo voy utilizando, obviamente cuando tengo la experiencia con el producto, ya voy tomando ciertas decisiones de si me gusta, no me gusta, qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas podría cambiar, etcétera. Lo que no pasa con un servicio, porque obviamente el servicio se lo recibe casi en el momento, no te lo puedes llevar, digamos, a tu casa o utilizarlo en otro momento. Entonces, obviamente esto genera una experiencia diferente con el producto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un servicio, a diferencia de un bien, ¿no? Y por otra parte, obviamente, pues al adquirir un producto de carácter tangible, pues nosotros no tenemos la posibilidad de relacionarnos después de la compra con el vendedor. En cambio, cuando hablamos de un servicio, sí es posible porque el vendedor puede recabar información de qué es lo que ha percibido el consumidor al momento de utilizar el servicio, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven en empresas, por ejemplo, las de telecomunicaciones, cuando nosotros llamamos para hacer un reclamo o comunicarnos con un operador para que nos dé cierta información, generalmente después de haber atendido nuestra necesidad, te piden que llenes un cuestionario, ¿no es cierto? Ya sea vía teléfono o te mandan un formulario a través de internet para que tú puedas responder a ciertas preguntas de cómo ha sido la atención al momento de recibirla, ¿no es cierto? Si te han tratado bien, si te han atendido de manera puntual, si la persona que te ha atendido ha respondido adecuadamente a tus preguntas, si ha logrado satisfacer tus necesidades o resolver tus dudas, elementos que le sirven a la empresa para mejorar la atención al cliente en una futura en una futura prestación del servicio, ¿no? Lo propio cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos un servicio de, digamos, mantenimiento de un vehículo, ¿no? Tú llevas el vehículo al taller, hacen todo el mantenimiento y cuando tú recoges tu vehículo, te mandan un mensaje a tu celular o vía internet a tu correo electrónico donde te piden que puedas evaluar o calificar cómo ha sido la atención, ¿no es cierto? Si han podido resolver el problema que tenías, si estás de acuerdo con lo que te han cobrado en función a lo que te han dado, si te han dado la información pertinente de todos los arreglos que han hecho o el mantenimiento que le han hecho a tu vehículo, etcétera, que son elementos que le permiten a la empresa mejorar la atención al cliente en una siguiente oportunidad, no solamente con el mismo cliente, sino con los demás. Ese es el servicio postventa y eso es sumamente importante cuando hablamos de la competencia en lo que son los servicios, ¿no? Porque evidentemente, pues, en los servicios tenemos esa posibilidad de mejorar la atención al cliente o darle un enfoque diferente al servicio, lo que no pasa con un producto de carácter tangible. Tú no puedes cambiar de manera tan fácil un producto porque ya está establecido, ¿no es cierto? Si tienes un televisor con ciertas características, posiblemente la empresa en el siguiente modelo pueda hacer algunos cambios en función a lo que necesita el consumidor, pero obviamente eso va a ser en una siguiente tanda, pero ya ha sacado una gran cantidad del mismo producto con las mismas características que no se pueden cambiar. En cambio, en un servicio, hacer un servicio, un producto intangible, obviamente en cada servicio, es decir, a cada cliente, no se le va a dar exactamente el mismo producto, ¿no es cierto? Entonces se puede ir mejorando progresivamente. Por eso es importante cuando hablamos de competencia hacer el seguimiento y el acompañamiento al cliente después de la venta para poder mejorar nuestros procesos y así ofrecer un mejor servicio en el futuro a este mismo cliente y a los demás. Esa es la gran ventaja que tienen los servicios con los que se puede competir de mejor manera y tener un servicio de mucha mejor calidad para el consumidor a través del tiempo. Bien, básicamente eso es lo que tenemos por desarrollar en este corto capítulo, que es las competencias y los servicios. Agradecerles por su atención y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.